Gracias, hermano, ustedes, muy amable. Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Dios los bendiga. Es para mí un gozo, un honor, un privilegio estar acá y compartir este tiempo con esta amada Iglesia del Señor. Tenía así muchos deseos, anhelos de conocer esta iglesia y es muy bueno para mí poder compartir este tiempo junto a ustedes. Es un privilegio para mí poder estar acá y poderles acompañar. Agradezco mucho a Dios por su infinito amor, por su misericordia, al pastor Diego por tener en su corazón eh, la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Como bien lo decía mi hermano, mi nombre es Daniel y estamos para servirles juntamente con mi esposita Yamile. Y gracias al Señor, sí, estamos allí en la iglesia ubicada en la ciudad de Cúcuta, en el barrio María Paz, hace ya 3 años por la gracia del Señor, por su gracia y su misericordia y ha sido, vuelvo y lo digo, todo un honor y un privilegio poder servir a nuestro Señor y Dios. Bien, amados hermanos, les invito que por favor estemos abriendo nuestra Biblia y entremos a la palabra del Señor esta mañana. Gloria a nuestro Dios. En la predicación expositiva del libro de Éxodo, casi digo Gálatas porque en la iglesia estamos estudiando Gálatas. Capítulo 33, por favor. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Bendito sea Dios. Pero vamos a estar revisando todo el capítulo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento solamente le voy a pedir que leamos juntos los versículos 17 al 20 para dar introducción a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33, versículo 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Leo a su favor. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. ¿Me acompaña usted en oración, por favor? Amén. Señor y Dios, te alabamos, te exaltamos. Digno eres tú, Padre celestial. Señor eterno, si tenemos la oportunidad de presentarnos delante de ti, hermoso Salvador, es solamente por tu gracia, porque has decidido, Señor, mostrarte a nosotros y revelar a tu Hijo Jesucristo, desarrollar la imagen, su imagen en nosotros. Señor, reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que hemos fallado continuamente delante de ti. Pero en este acto, Señor, nos acercamos ante ti humildemente, rogando, Dios, tu favor, tu gracia, tu misericordia. Porque sabemos que eres un Dios de misericordia, sabemos que eres Dios tardo para irarte. Sabemos que eres Dios lento en la ira y en el castigo. Más bien eres Dios abundante en misericordia, grande en misericordia, en bondad. Y es por eso que estamos aquí, Señor, por la gracia de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Precioso y eterno Salvador, te rogamos, danos tu gracia esta mañana para poder exponer tu santa palabra, para poder compartir el mensaje de salvación a nuestros corazones, para poder oír tu palabra, Dios, y que suceda en nosotros, como decían aquellos hombres camino a Emaús. ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba con nosotros al oír sus palabras? Abre nuestros oídos, Señor, cada día más a tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor.
Dios, te ruego que tu misericordia sea sobre nuestras vidas y tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por el café. Amén. Bien, amados hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor he podido dar título a esta enseñanza, buscando el rostro de Dios. Y quiero que me acompañe usted en esta hermosa explicación de la palabra del Señor. Al intentar nosotros presentarnos ante Dios y su presencia, creo que es el objetivo de todo creyente, de toda persona que ama a Dios, de toda persona que busca estar delante de Él, es eso, ¿no? Encontrar esa comunión con Dios, encontrar esa comunión perfecta con Él, encontrar eh, esa relación que necesitamos tanto con nuestro Padre. Es lo que le da la vida al creyente, es lo que le da ese sustento al espíritu, al corazón, a la vida del creyente, tener esa relación con Dios. Y tal vez la idea que pretendo abordar de fondo es eso: cómo podemos edificar nuestra relación con Dios cada vez, cada día, cada instante, cada momento en que nuestra mente se cruza la palabra del Señor, cada vez que en nuestro corazón se levanta un texto bíblico, se levanta una acción de gracia, se levanta un cántico de adoración a nuestro Dios. Lo que buscamos es eso: restaurar nuestra relación, edificar nuestra relación o tener una relación profunda con Él. Por la gracia del Señor, entonces quiero compartir con ustedes 3 puntos que podemos hallar en este capítulo. El primer punto de ellos es: Dios está airado por nuestro pecado, y eso es lo que dice la palabra del Señor. En segundo lugar, Dios asume una posición de favor por el pecador, y si no fuera así, ¿qué sería de nosotros, verdad? Y en tercer lugar, este es el evangelio de la gracia. Lo primero que quiero yo decir, amados hermanos, es que este capítulo 33 presupone algunos problemas, algunas dificultades allí. Ustedes han venido estudiando el libro del Éxodo, y el capítulo anterior, el capítulo 32, muestra un hecho trascendental, ¿no? Muestra un hecho eh, bastante importante en lo que es la vida o el desarrollo, el camino de Israel en el desierto, y fue haber deshonrado a Dios con la idolatría. Y en el salmo que leíamos, muy apropiado por cierto, hay un versículo allí específicamente, y dice allí que este pueblo se desenfrenó en esas pasiones. Um, Hay un teólogo, no recuerdo el nombre en ese momento, pero él decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Yo creo que es algo con lo que nosotros como hombres, como seres humanos, luchamos continuamente. Y lo que ahora el capítulo 33 viene a mostrarnos a nosotros son unos problemas que están allí. ¿Cómo puede Dios, cómo podría un Dios mayor que nuestros sentidos humanos, mucho más allá de nuestra experiencia humana, poderse presentar a Israel, poderse presentar a su iglesia, ¿sí? En medio de una tienda sin usar ídolos? Y el asunto es por el capítulo 32 y porque están en medio de una tierra pagana, una tierra idólatra, una tierra que se inclinaba ante dioses paganos. Y ya ustedes también han pasado por el capítulo 20, donde Dios dice allí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cómo en medio de una sociedad idólatra puede Dios mostrarse y manifestarse sin necesidad de un ídolo? Otro problema que encontramos allí tal vez es: ¿cómo podría Dios, un Dios santísimo, estar presente de un pueblo, por cierto, un pueblo rebelde, como lo dice en este capítulo, un pueblo de dura cerviz, sin que este pueblo fuera consumido por el fuego de Dios y por la ira de Dios? ¿Cómo puede ese Dios santísimo tener relación con un pueblo pecador sin que este pueblo perezca en el camino? ¿Y cómo podría Dios poder cumplir sus promesas hechas a los patriarcas después de que el pueblo quebrantara el pacto? Estos son los asuntos de fondo que tenemos en este capítulo y que trataremos de explicarlos brevemente acá.
Pero en primer lugar, entonces quiero poder empezar a hablar de que Dios está airado por nuestro pecado. Acompáñenme, versículo 1 al 3. Y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y también dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. Y añade, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ven, allí está el problema de fondo. El problema de fondo es que el ser humano es pecador por naturaleza. El ser humano está corrompido en toda su naturaleza. Basta solamente ver Romanos capítulo 3 y allí encontramos la gran corrupción que hay en el ser humano, en su corazón, en su mente, en sus labios, en sus hechos, en todo, absolutamente todo. Dice Pablo también que nuestras obras son obras de inmundicia delante de Dios. Eso lo dice también Isaías. ¿Cómo puede Dios mostrarse aquí? Entonces lo que vemos aquí es que una y otra vez Moisés está apelando a Dios. Recuerda tu pacto, recuerda tu promesa, recuerda lo que tú has dicho. Y esas son las confesiones que Pablo una y otra vez está diciendo y está teniendo en su mente, lo que Dios ha dicho. El creyente, el discípulo de Cristo, el Hijo de Dios, es alguien que mantiene constantemente las palabras de Dios en su mente y en su corazón, porque ella es la única que tiene la capacidad de transformar el alma. Y este es el problema del ser humano, su alma, su corazón tiene que ser cambiado y transformado. Lo único que lo podrá hacer es la palabra del Señor, y Moisés continuamente está diciendo, Señor, por favor, recuerda lo que has dicho, recuerda tus palabras. Pero lo que vemos aquí es que Dios está haciendo una obra introductoria con el pueblo. Lo ha sacado de tierra de Egipto y ahora pretende hacer de este pueblo su pueblo. Pretende hacer de ellos el pueblo con el cual su nombre se ha glorificado y exaltado. Y todo lo que Dios ha venido haciendo con Israel ha sido preparando su corazón para que puedan entrar a la tierra prometida. Ha establecido unas normas, ha establecido sus leyes, ha establecido sus mandamientos. Dios se ha revelado a ellos poco a poco. Y es por eso que tenemos nosotros la palabra de Dios con nosotros hoy. Porque Dios se quiere revelar a nosotros. Es Él el que tomó la iniciativa y se ha venido revelando a nosotros. Nosotros no lo buscamos y nosotros no lo hallamos por nuestra propia cuenta. Si Él no se revela primero a nuestras vidas. Y es por esta la razón que Dios decide cumplir su palabra, porque Él no miente. Él es un Dios verdadero, Él es un Dios eterno, Él es un Dios que cumple su palabra. Dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces el dilema que tiene Moisés allí no es que Dios esté mintiendo en lo que está diciendo. Lo que Moisés quiere hacer es que el pueblo también comprenda la relación que podemos tener con Dios. Además de todo esto, Dios ha sido, es y seguirá siendo aquel que quiere salvar nuestras almas, aquel que quiere redimir al pueblo. Por eso lo rescató, por eso lo sacó de tierra de Egipto, por eso a ti también te sacó de la esclavitud, nos sacó a nosotros de tierra de Egipto. Esto hay que mantenerlo presente. Dios quiere revelarse a nosotros. Y eso es todo lo que hemos visto hasta el momento, amados hermanos. Pero aquí hay un hecho trascendental. Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, ustedes son un pueblo ¿de qué? De dura cerviz. Tal vez lo que ese
vocablo quiere decir es que no agachan su cabeza, no hay humildad en su corazón. Son personas de un corazón difícil, reacio a la palabra del Señor. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? Que la semilla cayó allí en un terreno seco, en un camino seco, y la semilla se murió porque estaba entre pedregales, entre espinos. Eso es tener un corazón duro contra Dios. Eso es no aceptar la palabra de Dios. Eso es rechazar la palabra de Cristo. Esta es la segunda vez que Dios le dice eso al pueblo y es la segunda advertencia que Dios le dice a ellos. Habrán más en el capítulo, en el versículo 5 vuelve y se los repite. Y en Deuteronomio vuelve a decírselo también. Eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué genera entonces que una persona sea de dura cerviz? ¿Qué fue lo que hizo que Israel tuviera una dura cerviz? Entonces, para hallar la respuesta a la dura cerviz del corazón del hombre, tendríamos que echarle un vistazo al capítulo 32 que ustedes ya revisaron. ¿Por qué el corazón del pueblo era duro contra Dios? ¿Porque ellos tenían una dura cerviz para con Dios? Por la idolatría en sus corazones. Esa predisposición del corazón humano por ser idólatra convierte al ser humano en un corazón duro contra Dios, que rechaza su palabra. Según la palabra del Señor, el corazón corrompido en una persona desemboca en esta situación. Ese es el corazón corrupto del ser humano. Y por eso Dios dice, necesito y deseo quitar tu corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne, que atienda, que escuche, que sea moldeado por la palabra de Cristo. Esta corrupción conlleva entonces que el hombre ponga su esperanza no en Dios, no en Cristo, sino en un madero, como dice el libro de Salmos, sino en sus propios ídolos del corazón, sino en aquellas personas que se idolatran o aquellas situaciones que se idolatran. El hombre entonces quita su esperanza y su confianza de Dios y la deposita en lo que no es Dios. Esto es el resultado de un corazón duro contra Dios. Así fue que la idolatría en Israel, que aprendieron allá en tierra de Egipto, los llevó a esta situación. Estas son las cosas que no prepara, no deja que el corazón del hombre sea moldeado por Dios. Estas personas no determinan su corazón, estas personas no disponen su corazón, no preparan su corazón para que Dios los cambie, los transforme, no disponen su vida para que Dios quite ese corazón. Resisten al Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos. Ustedes que resisten al Espíritu Santo. Muchas veces, yo suelo usar esta frase y es que a veces está uno en la iglesia, sí, pero sentado allí resistiendo la obra del Espíritu en nuestras vidas, porque no queremos que Dios venga a incomodarnos en nuestras sillas. No queremos que Dios venga a cambiarnos la vida que tenemos. No queremos que Dios nos haga a nosotros. Hay un libro muy interesante, por cierto, se llama La Gran Omisión. Y allí habla de discípulos indisciplinados. Discípulos, tiene también otro título allí, es discípulos vampiros. Permítame explicarlo. Discípulos que solamente quieren la sangre de Cristo. Señor, vengo por mi ración de sangre. Quiero tu sangre para limpiar esto, pero en estos aspectos de mi vida no más. Porque a veces no estamos dispuestos a que Dios transforme ciertas áreas en nuestras vidas. Está bien, Señor, te entrego todo aquello, todo esto, pero déjame a mí con mi ídolo, déjame a mí con... ¿Me comprende, verdad? No podemos entonces ser discípulos vampiros. Las consecuencias de esto son muy reales y al pueblo de Israel le costó. Son difíciles de sobrellevar para una persona. La consecuencia aquí es que ellos estaban expuestos a la ira de Dios. Ellos estaban provocando, estaban provocando la ira de Dios. Yo no
no capto en mi cabeza, no logro comprender en mi cabeza cómo nosotros, en nuestra naturaleza, somos tan osados de querer provocar la ira de Dios sobre nuestras vidas. Parecería algo ilógico, ¿verdad? Que al estar acá cantando a Dios y exaltando su nombre, haya en nosotros algunas actitudes que estén provocando la ira de Dios. Y Dios les dice, miren, tengan cuidado porque si no, ustedes van a ser consumidos en el camino. Y este camino también habla del recorrido de nuestras vidas. Hay personas que simplemente despiertan la ira de Dios. En otro pasaje am, del Pentateuco, amados hermanos, porque Éxodo hace parte de un Pentateuco también, así que hay que entenderlo a la luz del Pentateuco. El Señor le va a decir al pueblo, ¿saben? En Números 14, ¿saben? Ustedes ya es la 10ª vez que me provocan. Dios toma cuentas y nos llamará a cuentas algún día. Es ya la 10ª vez que ustedes me provocan, le dice a Moisés. Y otra consecuencia grave es que su presencia se apartó de Dios y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo puede entonces el hombre salir de esta situación? La salida está en que Dios nos redima. No hay otra posibilidad para el ser humano sino que, como leíamos al principio, que Dios nos muestre su gracia, su misericordia, su longanimidad. Es una palabra difícil, pero es un tiempo en el que Dios ha abierto la oportunidad para que nosotros seamos perdonados por su sangre. El ser humano está en serios problemas por provocar la ira de Dios. Y un día llegaremos ante ese punto. Un día llegaremos ante el trono de Dios y rendiremos cuenta de nuestro servicio. ¿Recuerdan a este siervo? El Señor hablando de él, ven siervo, da cuenta de tu servicio. El pueblo de Israel debía caminar sabiendo y entendiendo que la presencia de Dios estaba con ellos y que ellos no debían ni podían ofender a Dios en este camino. Pero cada vez que leemos el Antiguo Testamento, caigo en la misma cuenta. Somos tan parecidos al pueblo de Israel. La historia del Antiguo Testamento es una radiografía de nuestro propio corazón. Somos tan parecidos, las cosas que encontramos allá hablan simplemente de lo que somos aquí adentro. Y somos un pueblo que provocamos la ira de Dios. Deberíamos nosotros caminar todos los días, a diario, con la conciencia de que un día Dios nos llamará a cuentas y nos dirá, da cuenta de tu servicio. Déjame incomodarte un minuto esta mañana, por favor. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para rendir cuenta de tu servicio? ¿De lo que Dios te ha dado? ¿Estás listo para hacerlo? Entonces es acá donde se siente un vacío en el pecho. Dios del cielo. Si somos conscientes realmente, se siente un vacío, nos quedamos sin piso y es donde Dios dice a través del profeta, ven, entonces yo sé cómo es el asunto. Sentémonos y razonemos juntos. Dice el Señor también en su palabra que el que quiera ser su discípulo debe entender que hay un rey que viene contra él y que debe enviar comisiones de paz y debe estar a cuentas con ese Señor. A diario nosotros debemos estar a cuentas con Dios. A diario. No podemos quitar el pecado del panorama, de la ecuación. Tenía la oportunidad de hablar, no sé si fue el día jueves, el día viernes, con un conductor que me estaba llevando a casa. Y él decía, pero no, ¿cuál es el problema del hombre? Si todo está bien, o sea, yo le explicaba ese punto, no puedes quitar el pecado del camino.
En el momento en que quitemos el pecado, entonces ya no mereceríamos, dijo otro teólogo, ya no mereceríamos entonces la gracia de Dios, su misericordia. Debemos ser conscientes de nuestro pecado a diario. Porque ya abordando entonces, en segundo lugar, Dios asume también una posición de favor por el pecado. Leamos los versos 4 al 11. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Esos atavíos pueden representar entonces aquellas señales que los identificaban con el paganismo de los pueblos de donde ellos estaban alrededor. Puede representar también aquello que los unía aún a la idolatría de aquel becerro de oro. Puede representar entonces también aquello que los identificaba como el pueblo que había salido de tierra de Egipto. Pero debe haber una diferencia en nosotros. Ellos entonces se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Dios les pide que quiten esas señales exteriores. Pero a lo largo de la palabra del Señor también vamos a encontrar, en Deuteronomio Dios le va a decir: mira, circuncidaré también tu corazón. Necesitamos eso en nuestras vidas. Esta es una señal entonces de desprendimiento de esa vida. Es una señal también de arrepentimiento. También es un acto de humillación frente a este pecado, frente a la ira de Dios, frente a esa ira que consumirá al ser humano en su pecado. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Estamos bajo inminente amenaza. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál será tu respuesta? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero algunos lo rechazaron, no queriendo apartarse de sus caminos, de sus pecados. Hay hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, derechos, de éxito, de prosperidad, de avance, de gloria. Pero su fin es un fin de muerte y de perdición. Porque no estuvieron dispuestos a renunciar a sus propios caminos. No sea que te consuma en el camino, dice el Señor. El pueblo del Señor es un pueblo que se distingue aún en sus propias costumbres, aún en lo que hacen, porque estas costumbres proceden o deberían proceder de un corazón arrepentido. Sus obras son obras de arrepentimiento, no de religiosidad. Sus obras son obras que corresponden a la obra que Dios ha hecho en sus corazones, y dice la palabra que ustedes, amados hermanos, han sido predestinados por Dios para buenas obras, obras de arrepentimiento. ¿Qué es entonces lo que debe caracterizar al pueblo de Dios como pueblo de Dios? Dios estaba tratando de darles a ellos identidad. Ustedes son mi pueblo y en ustedes cumpliré las promesas que di a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y por amor a mi nombre cumpliré mis promesas. Dios estaba identificando a este pueblo como su pueblo. Dice la Escritura: y ustedes me podrán llamar su Dios y yo los llamaré mi pueblo. Pero cómo puede identificarse este pueblo como pueblo de Dios? Entonces es un pueblo que vive
apartado para Dios. Es un pueblo que vive en santidad para Dios. Ese es un discurso que debe darse más continuamente en nuestra sociedad. Somos un pueblo que vive apartado para Dios, que vive en santidad para el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto es lo que distingue al pueblo de Dios. Estas son las características que hace que el pueblo sea un pueblo apartado para Dios. Que vivan apartados para el Señor y de todas esas obras corruptas. La palabra del Señor va a decir, solamente como hacer alusión allí, cómo deben vivir los hombres. Y dice la Escritura, deben vivir varonilmente. Dice la Escritura, apórtense varonilmente. Esa es una figura que necesita nuestra sociedad actualmente. Los hombres de la iglesia necesitan portarse varonilmente. Y bueno, eso será tema de otra charla seguramente. Pero lo que quiero decir con esto es que el hombre debe ser el hombre que lidera su casa. El hombre debe ser aquel hombre que se levanta y disipula su casa. Dice el libro de Efesios que debe santificar a su mujer, a su esposa, por el lavamiento de la palabra. Esta es la base de un evangelio. Un hombre que disipula a sus hijos en la palabra del Señor. Y creo que este capítulo también nos da la oportunidad de poder hablar de esto. Un hombre que disipula el corazón de sus hijos. Es un hombre que establece la base en el corazón de su familia para que el evangelio de Cristo sea revelado en ellos por medio de la obra del Espíritu Santo. Es por eso tan necesario e importante que el hombre no abandone su posición. Ustedes ya pudieron estudiar a Moisés también cuando él deja a su familia, a su esposa y a sus hijos en manos ¿de quién? De su suegro. Jetro entiende el asunto y dice, no, amigo, yo no soy quien edifica tu casa. Eres tú quien tienes que discipular tu casa. Vuelvo y lo digo, hombres, pórtense varonilmente. Deben hacerlo. Mujeres también deben vivir con un corazón adornado por la presencia de Dios. Estas esposas que están aquí deben ser mujeres que vivan en el evangelio, que demuestren su evangelio de una manera bondadosa. Deben ser hospedadoras, deben servir con amor. Pero estas son las características que identifican a una familia como la familia de Cristo. Son las características que identifican a una iglesia como la iglesia de Cristo también. ¿Qué es lo que te identifica a ti particularmente como hijo de Dios? ¿Qué es lo que te identifica a ti? ¿Qué es lo que identifica a esta iglesia como la iglesia de Dios vivo y verdadero? ¿Qué es lo que nos identifica? Lo que nos identifica, ¿acaso no es que decides poner por obra la palabra de Dios y vivir bajo el señorío de Cristo? Esa es la identidad del pueblo evangélico, esa es la identidad de un pueblo que decide vivir, servir para el Señor. La identidad de este pueblo entonces es que las obras que vive son obras que Dios ha determinado para nosotros y somos hombres y mujeres y somos una iglesia que tiene compasión por el perdido y que tiene compasión por el afligido y que le extiende la mano. Necesitamos ser un pueblo de Dios que nos distingamos como pueblo de Dios, porque Dios quiere glorificar su nombre en medio de la iglesia, pero será necesario que nos despojemos de el pecado en nuestras vidas. No hay una manera diferente. Moisés tomó el tabernáculo y lo puso lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Leamos el capítulo 33, el versículos 7 al 10. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos y fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando
Salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué? Adoraba. Esto de tomar el tabernáculo y llevarlo fuera del campamento es una señal del apartamiento de la presencia de Dios del pueblo. Ya Dios no estaba allí en medio del pueblo. Esta es una muy mala noticia, ¿verdad? ¿Cómo asumirías tú como padre de familia esta noticia? ¿Cómo la recibirías? Que Dios apartó su presencia de tu casa. Si lo pensáramos como iglesia, que Dios aparte su presencia de la iglesia. Son noticias funestas, ¿verdad? Son noticias devastadoras. Dije al principio que un cristiano, un hijo de Dios, se destaca por querer buscar el rostro de Dios. Y quiero que nos enfoquemos entonces en esa línea y en esa perspectiva a partir de este momento. La rebelión continua de este pueblo causó que Dios sacara su presencia de allí de en medio. Podemos verlo como algo definitivamente negativo para el pueblo, pero también hay un acto de misericordia de parte del Señor en este acto. Porque si Dios no lo hace, como lo dice en los primeros versículos, si sigo caminando con ustedes y ustedes siguen siendo un pueblo duro de servir, entonces los destruiré en el camino. Pero si somos conscientes, si somos honestos con nosotros mismos, amados hermanos, ¿cómo podemos entonces nosotros identificar cuando hay necesidad de hambre por su palabra y por su presencia? ¿Cómo podemos advertirnos nosotros de esta situación? Y quiero explicar mi pregunta. Porque cuando el creyente empieza a alejarse de la palabra y empieza a ser, como lo dije antes, un discípulo indisciplinado y se aleja de aquellas disciplinas espirituales, orar, leer, estudiar, asistir al culto, adorar a Cristo públicamente, confesar su nombre, participar de la cena del Señor. El corazón del creyente se va alejando de Dios, se va enfriando, dice Apocalipsis, por cuanto dejaste tu primer amor. Y estando en esa condición, para el ser humano es muy difícil identificar que tiene una tremenda necesidad por comer el pan de vida nuevamente. Entonces yo me detengo por un momento y me pregunto, ¿cómo puede un ser humano que está alejado de Dios poderse preguntar esto? ¿Tendré acaso necesidad de Dios? ¿Tengo hambre de Dios? No. No hay ni uno que busque a Dios. No hay ni uno que quiera caminar en pos de Dios. Y Moisés, como una figura pastoral, entendía esto del pueblo. Seguramente ustedes tienen un pastor que los invita a leer la Biblia, que los invita a estudiar la palabra del Señor, que los invita a ir a buenos pastos, que los invitan a alimentarse de la palabra de Dios. Pero verdad que a veces decimos, otra vez está Pastor Diego llamándome a que lea la Biblia. Bueno, y si Pastor Diego cambiara su posición y nos invitara más bien a jugar al parque, a irnos de paseo. Bueno, Pastor, cuente conmigo, dígame cómo le puedo ayudar. El corazón de un pastor sabe
cuando en la iglesia hay necesidad por hambre. Necesitamos sentir hambre de Dios. Yo sé que es temprano. Yo sé que muchos vienen a la iglesia en ayuno, discúlpenme. Pero necesitamos tener hambre de Dios. Dice el Señor en su palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed ¿de qué? De la justicia de Dios. ¿Tienes hambre y sed de la justicia de Dios? ¿Sientes deseo por la justicia de Dios? Solamente quien sienta hambre y sed de la justicia de Dios será saciado. Pregúntate a ti mismo, haz una reflexión en esta mañana, dice el libro de Corintios. Examínese cada uno a sí mismo y trata de identificar si en la vida cómoda que estamos viviendo como cristianos estamos sintiendo hambre de Dios. Porque quien no come el pan de Dios no heredará vida eterna. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre por su presencia? ¿Tienes deseo por la presencia de Dios? Moisés sabía que sin la presencia de Dios en el pueblo no se distinguiría de los demás que estaban alrededor. Si tú no tienes hambre de Dios, si la presencia de Dios no está en tu vida, en tu casa, continuamente, llegará un momento en que no te vas a identificar. No va a haber ninguna diferencia entre ti como hijo de Dios y el pueblo que está allá afuera. Necesitas identificarte como hijo de Dios. Solamente ellos heredarán la vida eterna. Necesitas seguir. Estamos saliendo de un congreso titulado Los Pasos del Maestro. Necesitamos dejarnos dirigir por Dios. Moisés veía y tal vez actuó en su ira como ser humano, pero Moisés veía que el pueblo no se estaba distinguiendo como pueblo de Dios. Que a pesar de haber recibido las promesas de una vida eterna, las promesas de una tierra prometida, a pesar de haber recibido y haber visto las manifestaciones de Dios, no había ninguna diferencia. Oye, ¿tú y tu casa se diferencian del mundo en el que vives? ¿Tú y tu casa son diferentes? ¿Marcamos la diferencia con santidad? Marcamos la diferencia con buscar el rostro de Dios. El llamado de esta mañana es, oye, busca el rostro de Dios y su justicia. Dios a nosotros nos da la oportunidad, a ti que me estás escuchando esta mañana, Dios te da la oportunidad de buscar su rostro. Y dice la palabra del Señor, quien busca mi rostro, me hallará. Esa es la promesa divina. Quien busca mi rostro me hallará. Búscame de todo tu corazón. Búscame con toda tu alma y me hallarás. Esto es paralelo a Deuteronomio capítulo 6. Allí habla a los padres de familia y les dice, oigan padres, enséñenles a sus hijos a amar a Dios. Pero antes de antes de enseñarle a sus hijos a amar a Dios, lo primero que debe suceder, ¿qué es? Que tú mismo ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque si eso no sucede en ti, tus hijos tampoco seguirán tus pasos. Tus hijos tampoco aprenderán a amar a Dios. Entonces alaba a Dios en cada oportunidad que tengas. Papá, está haciendo mucho sol. Sí, hijo, pero es el sol que Dios nos ha dado y alabemos su nombre porque nos ha dado el sol. Papá, amaneció lloviendo. Sí, pero es la lluvia que el Señor nos ha dado. Glorifiquemos el nombre del Señor. Pero que no se oigan palabras deshonestas de nuestra boca.
En nuestra casa, al interior de nuestra familia, debemos ser también testigos de la gloria de Dios. Debemos testificar de la gloria y de la gracia del Señor. Dice allí en su palabra, Dios, búscame, busca mi rostro continuamente. Ese es un mensaje allí en la palabra del Señor. Busca su rostro continuamente, recordando que tus pecados fueron perdonados y que Cristo te ha hecho su pueblo. Y más que hacerte su pueblo, Dios te hizo su familia. Somos miembros, somos parte de la familia. ¿De quién? De Cristo. Este tal vez es uno de los puntos más importantes declarados en el Pentateuco por Moisés. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el caminar del cristiano. Eso es lo que identifica a un cristiano como cristiano. Hazlo desde tu casa. Dice aquí que cuando Moisés salía hacia el lugar de reunión, ¿dónde estaban todos? En el parque, por supuesto. No, ¿dónde estaban cada uno? A la puerta de su tienda. Debes pararte en la puerta de tu casa. Ahora no estoy hablando en manera literal. Debes pararte en tu casa y buscar la presencia de Dios para tu casa también. Tus hijos deben verlo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque entonces eres un hombre que te levantas y santificas a tu esposa y a tus hijos con la palabra bendita. Les enseñas y le muestras el evangelio de Dios a tus hijos. Mira el versículo 11. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Esto es lo que identificaba a este pueblo como pueblo de Dios. Que Dios había descendido al pueblo. Deuteronomio capítulo 7 también va a mostrar y va a decir algo interesante. Esto es solo para que les quede de tarea. Y verán las otras naciones. Esas naciones verán que Dios habita con su pueblo y dirán, ¿qué pueblo hay más sabio que este? ¿Por qué? Sí, porque a ellos Dios se les ha revelado, se les ha mostrado. ¿Qué pueblo tiene un Dios como este Dios que ha decidido descender en medio de ellos? Amado hermano, amado padre de familia, amada madre de familia. Esta iglesia se distingue y debe distinguirse porque Dios ha decidido revelarse a su corazón. Su casa y su familia deben distinguirse porque el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, está siendo revelado a su corazón. Qué pueblo como este, qué familia como esta que vive en la presencia del Señor, qué familia como esta, qué padre como este que busca el rostro del Señor. Busca mi rostro y me hallaréis, dice el Señor. Entonces vemos aquí a un hombre también. ¿Qué hombre nos muestra este versículo? Josué. Josué, hijo de... ¿Qué característica tenía Josué? Que nunca se apartaba del tabernáculo. Este es el hombre que Dios ha estado preparando. No sé durante cuánto tiempo ha venido Dios preparando el corazón de Moisés, seguramente desde su nacimiento. Pero este es el hombre que Dios ha venido preparando para suceder a Moisés. Claro, lo sabemos nosotros porque hemos leído la historia, ¿verdad? Y ya sabemos más adelante que
a este Josué, hijo de Nun, él te sucederá. Levántate, mira la tierra prometida y nos vamos para otro lado. Deja que él conducirá a este pueblo. Ya sabemos cómo es la historia, pero en este momento Moisés aún no lo sabía. ¿De acuerdo? ¿Está usted de acuerdo conmigo? En ese momento Moisés aún no lo sabía. Pero el asunto lo miraremos a continuación y este es el momento en que el evangelio se nos muestra a nosotros. El evangelio de la gracia nos es revelado. Mira, simplemente quiero decir una cosa. Bueno, primero más bien leamos el versículos 12 y 13. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Esta frase Moisés se la repite continuamente al Señor. Vuelvo a decirlo, quiero rescatarlo y volverlo a presentar acá. Continuamente está la palabra del Señor en nuestros labios. Continuamente confesamos la palabra del Señor en nuestros labios. Continuamente corregimos nuestro caminar con la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Corriges a tus hijos con la palabra de Dios? No es coger a tu hijo y darle de a bibliazos en la cabeza. No, no se trata de eso. Es ven y te enseñaré sabiduría, dice Salomón, ¿verdad? Es necesario instruir el corazón de nuestros hijos a la luz de la palabra del Señor. Moisés le dice aquí, no me has declarado a quién enviarás conmigo. Entonces yo quiero trasladarte a ti la pregunta que Moisés está haciendo. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Tú sabes quién irá contigo en el camino? ¿Tú sabes quién te sucederá? ¿Tú sabes quién te reemplazará? A la luz de esta porción y del Pentateuco que tenemos nosotros enfrente, Dios no vuelve a sacar a una persona de los palacios, perdón, de los pasillos del palacio. Dios no vuelve a sacar a nadie así. El siguiente hombre que sale, ¿de dónde surge? De en medio del pueblo. Ya Dios se había provisto de un líder. El siguiente, ¿de dónde tenía que salir? De allí mismo, ¿verdad? Entonces Dios está preparando por un momento a este hombre. Dios está preparando el corazón de un hombre en casa. Dios está preparando el corazón de quienes van a predicar el evangelio del Señor. ¿En dónde lo está preparando? En casa. En tu casa, Dios está preparando el corazón de la siguiente generación que predicarán el evangelio de Cristo a las naciones. En tu casa, Dios está preparando otro hombre para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Vuelvo y te pregunto, ¿tú te has preguntado, tú sabes quién sucederá a tus pasos? ¿Quién te reemplazará a ti? Es obvio, en este momento lo que quiero decir es, pon tus ojos por un momento en tus hijos. ¿Quiénes tienen hijos? Estamos acá. Gloria al Señor, somos una iglesia familiar. La iglesia es una iglesia familiar. Pon tus ojos en tus hijos por un momento. Mira a tus hijos por un momento. Ellos son los que van a recibir tu misma fe. A ver, pastor, no hable doctrinas extrañas. No, no, no. Timoteo, Pablo le dice, ¿sabes? La fe que había en tu abuela, la fe que había en tu madre, ¿está también? ¿Tus hijos están recibiendo tu misma fe? ¿Qué estás haciendo para que tus hijos reciban tu misma fe? ¿Cuál es el proceso, el camino que estamos haciendo para que tus hijos también la reciban?
¿Cómo los estás preparando? ¿Cómo estás preparando a tus sucesores? Y quiero decir con esto que es el Espíritu de Dios que está en ti quien va a llegar también al corazón de tus hijos. Predícale el evangelio a tus hijos. Hazle ver el pecado que habita en sus propios corazones, para que ellos sepan que necesitan un Salvador. Para que nuestros hijos desde temprana edad sepan que necesitan ser redimidos de sus propios pecados. Por supuesto, ahora este pasaje tiene relación por todos lados. Los sucesores que Dios levanta en tu casa y en la iglesia. ¿Cuáles son los sucesores que estamos levantando en la iglesia? ¿Cuál es esa generación que se levantará un día? ¿Cuál es la generación de siguientes predicadores? ¿Cómo los estamos formando? ¿Cómo los estamos equipando? Esto es una carga en el corazón de todo pastor, pero no solamente debe ser la carga en el corazón del pastor, debe ser también la carga en el corazón de la iglesia, en el corazón de los padres y de las madres. Este pasaje también habla de conocer a Dios y de hallar gracia en su presencia, y son los elementos más importantes de todo verdadero cristiano. Que este pueblo también te conozca a ti, es lo que Moisés está diciendo allí. Señor, permíteme conocerte a ti, Señor. Permíteme conocerte a ti, Señor, pero no solamente yo. Que no solamente yo te conozca a ti, dice el pastor, sino también la iglesia con la que yo estoy. La iglesia en la que tú me permites dirigir. Que esta iglesia también conozca tu nombre. También tenga relación contigo. También tenga relación íntima con Dios. Usted puede ver aquí la intención de Moisés. Señor, que ellos también te conozcan. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés quiere que ellos también conozcan a Dios? Dos razones. Porque Moisés sabe que ese es el pueblo ¿de quién? De Dios. Y el pueblo de Dios debe conocer a su Dios. Y en segunda medida, porque si el pueblo no conoce a Dios, la presencia de Dios no estará en medio de ellos y ellos no se distinguirán del mundo y ellos ¿hacia dónde caminarán? Y dijo Moisés, Señor, no nos saques de aquí. Por eso un personaje en la escritura le dijo a Jesús, Señor, Maestro, muéstranos al Padre. Es necesario que nosotros veamos al Padre. De hecho, también el apóstol Pablo hace esta oración. Es decir, Pablo, Moisés hacen la misma oración. ¿Cuál oración? Filipenses va a decir allí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y quiero yo elevar una oración a Dios y decir, oh Dios, que nuestros ojos sean cada vez más abiertos y que tu presencia sea cada vez más revelada a nuestros corazones sedientos por comprender esa frase que dice, Señor, muéstranos al Padre. Que tu oración como padre, que tu oración como madre, que tu oración como hijo sea, Señor, muéstranos. Quiero que me entienda. Señor, muéstranos tu gloria. Déjanos verte. Déjame buscar tu rostro, Señor. Ese es el clamor que debe haber en el corazón de todo creyente. Y le dijo Dios, versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y qué sucederá? ¿Y en qué sucederá? Perdón, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia a tus ojos? Yo y tu pueblo. Otra vez Moisés allí intercediendo por ese pueblo rebelde y contumaz. Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
Esto debe suceder al interior de la iglesia. Esto debe suceder al interior de la familia. Debe suceder. Y el Señor le dice, si esa es tu oración, si ese es tu clamor, si esa es tu preocupación, yo te daré descanso. Si tu presencia no ha de ir con nosotros. Cristo es aquel reposo que el pastor necesita y sin Él no habrá descanso de esta carga. Cristo es el descanso de la familia, del padre y de la madre en casa, y sin Cristo no habrá descanso para el hogar. Mi presencia irá contigo, le contestó el Señor. Es algo difícil de poder explicar, pero la persona de Dios no iría más con el pueblo. Dios allí como persona no estaría más allí. Yo lo dije, veo un acto de misericordia y de gracia de Dios para que el pueblo no sea destruido. Dios dice, yo no me complazco ¿en qué? En la destrucción del impío, sino en que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, esta persona es el ángel de Jehová y es aquella la presencia de Dios que estaría con el pueblo. Necesitamos la presencia de Dios en medio de la iglesia, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro corazón. No nos sirve tener el tabernáculo lejos de nuestra casa. No nos sirve. No es ningún negocio. No te sirve a ti que la presencia de Dios se aleje de tu casa. Busca mi rostro para que vivas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo esto? Podemos preguntarnos. ¿Cuál es el propósito de que Dios haga de Israel un pueblo tan particular? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia de Cristo? También un pueblo muy particular. Dice el verso 17 en adelante, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto contigo que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cuál es el propósito de Dios? Estar en la iglesia, en la casa y en tu corazón. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti. ¿Has visto el bien que el Señor tiene para ti, para tu casa? ¿Cuál es el bien que Dios tiene para ti, para tu casa? Se llama Jesucristo de Nazaret. Como siervo que brama por las Presentado a aguas. nosotros. Hemos sido alumbrados con el evangelio de la gracia de Dios. El bien de Dios para ti y para tu casa y para esta iglesia es que juntos pasemos a heredar, ¿qué? La tierra prometida, cielo nuevo y tierra nueva, una vida eterna con Dios. Esto es lo que perseguimos, eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos, poder estar con nuestro Señor eternamente. Pero a la luz de lo que hemos hablado, nuestros hijos deben estar también involucrados en esto. En lugar de castigar a este pueblo, porque lo merecían, ¿verdad que sí? En lugar de Dios castigar a este pueblo, Dios decide hacerse a un lado, enviar a aquel ángel que representaba a Dios completamente. Dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. En lugar de consumirlo, Dios tuvo de este pueblo misericordia. ¿Quién puede decirle a Dios, Dios, ten misericordia de mí, de mi esposa y de mis hijos? Ten misericordia de nosotros y muéstranos el bien que tienes para nosotros.
Necesitamos hombres que se porten varonilmente y que digan eso: Señor, muéstranos tu misericordia, todo el bien que tú tienes para nosotros. Y no solamente esto, sino que Dios dice: y proclamaré mi nombre en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu esposa, para esta iglesia? ¿Cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Que el nombre de Dios sea proclamado. El nombre del Señor debe ser proclamado en tu vida, en tu casa, en tu familia y en esta iglesia todos los días hasta el fin de tu vida. Todos los días el nombre de Cristo debe ser proclamado, debe ser glorificado. Y este es el objetivo de la iglesia. Caminamos bajo ese mismo propósito. Glorifiquemos pues el nombre del Señor nuestro Dios. Dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Quiero terminar con esta lectura, Salmo 103. Dice en el versículo 8 hasta el 14. Dice allí: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre. Estoy leyendo la versión de las Américas. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Sabes? Dios ha tenido misericordia de ti y de tu casa. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros y no nos ha guardado su enojo. Ha quitado su enojo de nosotros y ha puesto todo su bien sobre nuestras vidas. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para todos los que le temen o lo reverencian. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Por esta razón Cristo murió en la cruz del Calvario, para santificar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Así que ofrezcamos a Dios siempre que podamos sacrificios de labios que ¿qué? Que glorifiquen su nombre. Hazlo. Hazlo delante de tu esposa, hazlo delante de tus hijos, enséñale a tus hijos a glorificar el nombre del Señor. Es la lectura que teníamos al principio de Hebreos. Como conclusión, amados hermanos, busquemos el rostro del Señor mientras pueda ser hallado, y hallaremos descanso para nuestras almas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Que Dios derrame su gracia sobre nuestras vidas y que nos lleve a heredar la tierra prometida. Usted me entiende. Oremos al Señor nuestro Dios. Padre, cuán miserables somos al provocar la ira de Dios sobre nuestras casas. Cuánto mal y cuánto pecado hemos nosotros traído sobre nuestras casas. Cuánto mal hemos traído sobre nuestras propias vidas. Señor, perdónanos. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Hay un clamor en nuestro corazón y en nuestro interior diciéndote: Señor, perdónanos por provocar tu ira, Señor. Perdónanos porque nuestro pecado es una afrenta contra tu presencia, contra tu rostro, Señor. Perdónanos porque nuestro pecado está continuamente delante de ti, Señor.
Pero ¿a quién más podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más podemos acudir por misericordia? ¿A quién más podemos acudir por ese favor inmerecido que nos dará la vida eterna? A mí, a mi esposa, a mis hijas. ¿A quién más podré acudir, Señor? Te rogamos, oh Dios, que por medio de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, entregando su vida como remisión por nuestros pecados, te rogamos, Señor, que en Él podamos hallar gracia delante de tus ojos preciosos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, necesitamos hallar gracia ante tus ojos. Que nuestro nombre sea conocido. No que solamente te escuchamos predicar por nuestras calles y en nuestras casas estuviste, pero que no te conocimos. No es una alternativa. Señor, ten misericordia de nosotros, oh Dios. Te lo pedimos, Padre eterno, ten misericordia de nosotros y ayúdanos en nuestras debilidades. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que estén muy bien. Dios los bendiga.